Era una mañana demasiado clara para una casa tan silenciosa. El portón de hierro se abrió despacio, dejando escapar un chirrido que pareció recorrer el aire como un lamento antiguo. Del otro lado se alzaba la mansión de los Ferraz, grande, blanca, impecable, una obra perfecta de mármol, vidrio y simetría, pero dentro de esa perfección no había calor. El mármol blanco reflejaba el sol como si intentara ocultar la falta de vida que se escondía entre sus paredes. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa la campanita. Así ayudas a que historias como esta, reales, humanas y llenas de emoción, lleguen a otros corazones en todo el mundo. Ahora sí, respira profundo, porque lo que vas a escuchar empieza aquí. El viento soplaba entre los árboles del jardín, haciendo bailar las hojas con un sonido leve, como un susurro. Las criadas caminaban con pasos cortos, evitando hacer ruido. Era una casa donde hasta el silencio parecía tener miedo. «Dicen que la niña no habla», murmuró la cocinera, sirviendo el desayuno sobre una bandeja de plata. «Y el patrón», agregó la otra, «casi no la mira». El doctor Augusto Ferraz bajó las escaleras con su andar rígido. Llevaba un traje oscuro, un reloj caro, y esa expresión de quien siempre llega tarde, incluso cuando no tiene a dónde ir. Tomó su café, leyó unos papeles y se marchó sin mirar atrás. La puerta se cerró y la casa volvió a quedarse muda. En el segundo piso, Clara, su hija de 7 años, observaba desde una ventana alta. Su cabello caía como una cortina suave sobre los hombros y sus ojos tenían una profundidad que asustaba. Era una niña hermosa, pero callada. Una niña que habitaba un mundo sin sonido. Las niñeras venían y se iban, algunas por impaciencia, otras por miedo. Ninguna lograba entenderla. Decían que no hablaba porque no quería, que era rebelde, difícil, pero nadie escuchó lo que su silencio trataba de decir. Fue en ese escenario donde Elisa llegó por primera vez. 32 años, piel sencilla, mirada limpia. Hija de padres sordos, había aprendido desde pequeña que el amor no siempre se dice, pero siempre se siente. Llegó con una maleta pequeña, los zapatos gastados y un cuaderno doblado entre la ropa. La jefa de personal le explicó rápido sus tareas. Limpieza general, sin acercarse demasiado a la niña y sin hablar de más. Elisa asintió, en silencio. Pero algo en el tono de aquella mujer le dejó una sensación amarga. No era una casa, era un museo, y cada persona dentro de él parecía una pieza que no debía moverse. Esa mañana, mientras barría el corredor principal, escuchó un leve sonido de pasos. Levantó la vista y vio a Clara, parada en medio del pasillo. La niña la observaba con curiosidad, con esa mezcla de distancia y deseo de entender. Tenía un muñeco en una mano y una duda en los ojos. Elisa sonrió, intentando romper el hielo. Pero Clara no se acercó. Solo levantó la mano, hizo un movimiento corto en el aire y se fue corriendo. Elisa se quedó quieta, confundida. Había algo en aquel gesto que le resultó familiar. Un movimiento torpe, pero lleno de intención. Como si quisiera decir algo, pensó. Horas después, en la cocina, escuchó a los demás empleados murmurar. La niña vive en su mundo. Nadie entiende lo que quiere. Pobrecita. El patrón no tiene tiempo para eso. Elisa guardó silencio, pero dentro de ella algo se encendió. No era lástima, era una intuición, una sensación profunda de que había algo por descubrir, algo que esa casa había olvidado hacía mucho tiempo. Esa noche, mientras limpiaba el salón principal, miró los retratos antiguos que colgaban de las paredes, rostros serios, vestidos de gala, miradas vacías. El reflejo del mármol devolvía su propia imagen, pequeña, cansada, pero viva. Suspiró. Qué triste debe ser vivir rodeado de tanto lujo
y no escuchar el sonido de un corazón. Apagó las luces y subió las escaleras. Desde el pasillo, vio la puerta del cuarto de la niña entreabierta. Por curiosidad, se asomó un poco. Clara estaba sentada en el suelo frente a un cuaderno. Dibujaba manos. Manos abiertas, manos unidas, manos que hablaban. Elisa sintió un escalofrío leve. Reconoció aquellos dibujos. Eran señales, signos de alguien que intenta hablar sin voz. Cerró la puerta despacio sin hacer ruido y regresó a su habitación. Esa noche no pudo dormir. El eco de los pasos, el sonido de la lluvia, la imagen de la niña moviendo los dedos, todo se mezclaba dentro de su cabeza. Abrió su cuaderno y escribió con letra temblorosa: «Esa niña no está muda, está esperando ser escuchada». Y mientras la ciudad dormía bajo la lluvia, Elisa comprendió algo que cambiaría su destino. A veces, el silencio no es ausencia de sonido. Es un grito que solo el corazón puede oír. Elisa despertó antes del alba, no por el reloj, por costumbre. Se sentó en la cama y dejó que la primera luz entrara a su cuarto por la rendija de la cortina. El cuarto era pequeño, sencillo, con el armario de madera vieja, la mesa de noche con un vaso de agua y un cuaderno de tapa gastada. Afuera, algún pájaro madrugador probaba su voz. Dentro, el silencio tenía otro tipo de sonido. Respiró hondo. El olor a limpieza, a jabón neutro, a sábanas que secaron al sol el fin de semana. Cerró los ojos un instante. Recordó. La casa de su infancia no tenía mármol. Tenía piso frío de cemento y paredes de cal. Una parra en el patio. Macetas desparejas con albahaca, menta, un intento de romero que nunca crecía del todo. Y la risa silenciosa de sus padres, dos gigantes que hablaban con las manos, con los ojos, con la piel, Dona Irene y Seu Joaquim, sordos los dos, enamorados de la vida. Aún así, Elisa se vio niña, descalza, corriendo del portón a la cocina, frenando de golpe para decir lo que había aprendido ese día en la escuela. Las manos pequeñas intentando alcanzar la rapidez del corazón. La madre detenía la masa del pan. El padre alzaba la vista del radio apagado. No escuchaban el mundo, pero la escuchaban a ella. Y eso bastaba. Siempre bastó. La primera vez que alguien en la escuela preguntó si sus padres sabían hablar, Elisa dibujó un sol con los dedos. «Buenos días». 30 niños repitieron. El sábado, cuando Dona Irene y Seu Joaquim llegaron a la kermés, una decena de palmas se abrieron al unísono para saludarlos. La madre parpadeó rápido para no llorar. El padre la abrazó con la barbilla apoyada en su cabello. Elisa nunca olvidó. A veces las palabras se dicen con luz, pero el mundo no siempre es amable. En el mercado, un vendedor se burló torciendo la boca, exagerando gestos. En el bus, una señora se quejó. «Que hablen bien, por favor. Una risa a destiempo puede doler más que un grito». Elisa aprendió a ponerse de pie en silencio, con la espalda recta, y a decir con las manos lo que la garganta quemaba. «Respeto, por favor, gracias». Un atardecer, su padre volvió del taller con los dedos manchados de grasa y una alegría que le quedaba grande. Le mostraba a Dona Irene cómo el patrón por fin había entendido una mejora que él proponía para la prensa. No hizo falta voz, hizo falta mirada. 2 días después, unos muchachos en la esquina imitaron sus manos como si fueran una broma. Elisa se plantó entre ellos. No gritó, no insultó, solo dijo con las manos «basta» y con los ojos «aquí no». A veces la valentía es un gesto quieto. El tiempo pasó con pasos largos. Elisa creció traduciendo facturas, diagnósticos, descuentos. En el hospital sostuvo la mano de su madre cuando escuchó, no por los oídos, la palabra reposo. Dentro de la sala blanca, los términos médicos eran piedras. Ella los volvió agua. Explicó, repitió, acompañó, su madre entendió, su padre también.
Nadie quedó atrás. Aquella noche en la mansión de mármol, Elisa abrió su cuaderno. La tapa tenía los bordes curvados como las cosas que han sido usadas con amor. Escribió con letra inclinada. No son mudos los que no tienen voz, son mudos los que no son escuchados. Apoyó el lápiz, sopló para secar la tinta. Miró la página con la calma de quien reconoce una verdad sencilla. Bajó a la cocina. Aún no amanecía del todo. Colocó agua al fuego, dejó el pan sobre la tabla, alineó los cubiertos. El sonido mínimo de la llama encendiéndose rozó el silencio con suavidad. Le gustaba ese primer rato del día, cuando todo está por empezar. Elisa ordenó su delantal, recogió el cabello, se miró en la superficie de acero. Detrás de su reflejo, la casa aparecía amplia y fría, como una galería. Hermosa, inhabitada. El primer encuentro con Clara no fue el del pasillo. Fue antes. Fue con un rastro. Sobre el escritorio del cuarto, un cuaderno encuadernado con papel craft, dibujos de manos, manos abiertas, manos cerradas, manos formando líneas y ángulos como letras. Elisa pasó las hojas con la yema de los dedos, sin apuro. En una de las páginas, 2 círculos grandes y, entre ellos, una mano pequeña. Abajo, escrito a trozos, como quien aprende a escribir con el pecho. A. Elisa se mordió el labio. Tuvo que sentarse en el borde de la cama. Respiró. No lloró. Todavía no. La voz de la gobernanta sonó en el corredor, seca, exacta. Puntualidad, orden, discreción. Elisa cerró el cuaderno con cuidado. Dejó todo como estaba. Respondió con una inclinación de cabeza. Anotó mentalmente 3 palabras y una cuarta que no dijo. Escucha. El doctor Ferraz cruzó el vestíbulo con pasos que parecían partitura. Abrigo en una mano, celular en la otra, ojos en la agenda. Elisa lo miró de lejos y encontró una grieta. No en la ropa, en la respiración. Había un hombre cansado detrás del traje, un hombre que evitaba mirar hacia arriba, hacia el retrato de la mujer que colgaba en la pared. La sonrisa de Regina, la esposa, suspendida en el tiempo. Elisa sostuvo la mirada del retrato un segundo, por respeto y por promesa. El jardín parecía de catálogo, rosas en hilera, bojes recortados, una fuente que repetía su propio nombre sin cansarse. Pero faltaba risa, faltaba desorden de vida. Clara tocaba el borde de la fuente con las puntas de los dedos, como si el agua pudiera devolverle una palabra perdida. Elisa se acercó lo justo para no invadir. La niña levantó la vista, mordiéndose el interior de la mejilla. Hizo un gesto mínimo, torpe, incompleto. Elisa lo reconoció al vuelo, como se reconoce el perfume de alguien querido. No contestó. No aún. El tiempo correcto es parte del idioma. En su cuarto, al final de la tarde, Elisa sacó 2 cosas de la maleta, una foto de sus padres y un juego de piedritas lisas. Las había usado para enseñar a unos primitos años atrás. Las limpió, las guardó en el bolsillo del delantal. No como desafío, como intención. Esa noche, el cielo se abrió en lluvia. Gotas finas golpeando el cristal, un rumor constante, limpio. Elisa volvió a su cuaderno, escribió otra línea. No empujar, acompañar. Un rayo partió el cielo a lo lejos. Contó mentalmente. 1, 2, 3. El trueno tardó. La distancia entre luz y sonido siempre dice algo. A la mañana siguiente, la casa despertó con olor a café y a cera. Elisa terminó el pasillo, subió con el balde, llamó a la puerta con los nudillos. Silencio. Empujó apenas. Clara estaba sentada en el suelo, el cuaderno abierto, la misma página, los mismos círculos, la misma mano pequeña en el medio. Elisa apoyó la espalda en el marco de la puerta. No quiso interrumpir. La niña movió los dedos en el aire, despacio, dibujando una pregunta que nadie le devolvía. Elisa se llevó una mano al pecho, sintió el latido. Hizo un gesto diminuto,
tan leve que solo el propio corazón lo vería, y cerró la puerta sin ruido. El trabajo siguió como si nada. Vidrios, molduras, escaleras que parecían no terminar. En la cocina, la cocinera hablaba de precios y de un sobrino que se iba del país. Elisa asentía, atenta, sin dejar de pensar en el perfil de Clara contra la luz. Una niña en una casa grande, una isla en medio de un mar en calma. Antes del mediodía encontró un viejo cajón en la despensa. Dentro, juguetes guardados, algunos sin pilas, otros sin rueditas. Lavó lo que pudo. Rescató un osito de tela, 3 tapitas de colores, un carrete de madera. Los acomodó en una bandeja como quien prepara un tablero. Encima dejó una sola palabra escrita en una tira de papel: casa. Elisa no hacía planes grandilocuentes, hacía gestos pequeños, y los repetía hasta que el mundo se enteraba. Al atardecer, el reflejo del sol chocó con el mármol y llenó el hall de un brillo tibio. Elisa se detuvo en los retratos, Regina con la bebé en brazos. Elisa se acercó 1 centímetro más, leyó la fecha debajo, hizo cuentas. 7 años. Una vida entera y al mismo tiempo un parpadeo. Guardó el cuaderno en la mesa de noche, apagó la luz. Desde la cama podía oír el leve zumbido de la casa cuando todos duermen. No es silencio lo que suena, es la memoria. Cerró los ojos con una certeza que no la asustó. La niña no estaba sola, no mientras alguien supiera leer sus manos. Afuera, la lluvia volvió. 3 gotas grandes contra el vidrio. Luego, una cortina fina, pareja. Elisa sonrió sin que nadie la viera. La lluvia siempre trae historias y a veces respuestas. A la mañana siguiente, cuando la nube aún no se había levantado del todo, el destino decidió hablar con ruido. Un vaso tembló en la mesita de la niña. Resbaló. Se hizo añicos en el piso. Clara dio un salto, quiso explicar con las manos lo que había pasado y se quedó atrapada en su propio intento. El corazón le latía en el cuello, los dedos buscaban un verbo y no encontraban el camino. Elisa escuchó el golpe desde el pasillo. Corrió. Llegó a la puerta. La escena entera estaba allí, suspendida. El suelo húmedo, los fragmentos de vidrio, la niña quieta, las manos a medio aire. Elisa no pensó. Respondió en señas. 2 movimientos, simples, clarísimos. Está bien. El mundo se detuvo en una respiración, y el hilo que unía el pasado de Elisa con el presente de Clara, por fin se tensó. Para no romperse, para sostenerlas, el vaso roto aún brillaba en el suelo. Elisa avanzó despacio, sin ruido, con esa calma que se aprende solo cuando se ha vivido entre silencios. La niña, de pie, la miraba con los ojos muy abiertos. No lloraba, no gritaba, pero su respiración era rápida, agitada, como si cada inhalación fuera una disculpa. Elisa levantó una mano, despacio, sin decir palabra. Sus dedos se movieron en el aire, dibujando con suavidad 2 gestos simples, universales. Está bien. Clara parpadeó. Su cuerpo, tenso como una cuerda, se relajó un poco. Elisa dio un paso más. El sonido del vidrio bajo sus zapatos pareció resonar como un reloj viejo. El tiempo se alargó, como si la casa contuviera el aire para no interrumpir. La niña levantó sus manos, insegura. Las movió torpemente, intentando repetir. Elisa asintió. Eso, así, muy bien, dijo en voz baja, casi en un susurro. Por primera vez Clara fue entendida. Y en ese instante tan simple, una palabra hecha de manos, todo cambió. La lluvia afuera volvió a golpear los ventanales. Cada gota parecía acompañar el ritmo de aquella conversación muda. Elisa sonrió, no una sonrisa grande, sino de esas que se dibujan con ternura y un poco de alivio. Extendió la mano, recogió los pedazos de vidrio, los depositó con cuidado en el balde. Luego se arrodilló a su lado. No tengas miedo,
dijo, y volvió a hacer el gesto. Está bien. Clara repitió el movimiento. Sus labios se curvaron apenas. Sonreía. Una sonrisa pequeña, temblorosa, pero llena de luz. Elisa bajó la cabeza para esconder las lágrimas que ya no pudo contener. No quería asustarla, pero por dentro sentía una mezcla de ternura y tristeza vieja. Era como mirarse en un espejo de infancia. El silencio entre ambas no pesaba. Era distinto. Era un silencio nuevo, suave, que no separaba, que unía. Elisa recogió el cuaderno del suelo. Había quedado manchado con un poco de agua. Lo secó con la manga y lo dejó sobre la mesa. La niña la miró de reojo, como si quisiera decir algo más, algo que aún no sabía cómo traducir. Elisa apoyó una mano en su hombro. Le acarició el cabello. «Lo vas a lograr», murmuró. No sabía si la niña podía leerle los labios, pero lo dijo igual. Porque hay cosas que se entienden sin sonido. Desde la ventana, el cielo se había vuelto gris claro, la lluvia se había transformado en un rocío tenue, y los dos pares de manos, una grande, una pequeña, se quedaron flotando en el aire unos segundos más, hablando en un idioma que no necesitaba permiso. Más tarde, Elisa regresó a su habitación. Se sentó en la cama, con el corazón aún temblando. En su cuaderno escribió una sola frase. A veces basta un gesto para abrir una puerta que estuvo cerrada toda la vida. Cerró el cuaderno y lo apretó contra el pecho. El sonido del agua en los canales, el olor a tierra mojada, la sensación de calma. Todo se mezclaba. Por primera vez desde que había llegado, sintió que la casa respiraba distinto. Al día siguiente, mientras pasaba un trapo sobre la baranda del segundo piso, vio a Clara asomarse por la ventana del jardín. La niña levantó una mano. No saludó. Hizo el gesto. «Está bien». Elisa, desde arriba, repitió el movimiento, conteniendo una sonrisa. Las dos se miraron y supieron que aquel era su secreto. El sol volvió a salir después de la lluvia. Las hojas del jardín aún guardaban gotas pequeñas que reflejaban la luz como espejos diminutos. El aire olía a tierra mojada y a hierba recién cortada. La mansión, por fuera, parecía más viva, pero dentro seguía reinando la misma calma distante. Elisa salió con un balde y un trapo para limpiar los ventanales del salón principal. El viento tibio le rozó el rostro y por un momento cerró los ojos para disfrutar del aire libre. Desde su lugar alcanzó a ver a Clara jugando bajo la sombra de un árbol. La niña acomodaba piedritas sobre la tierra, una al lado de otra, como si siguiera un patrón invisible. Elisa observó desde lejos la forma en que la niña movía las manos, cómo juntaba los dedos, cómo se detenía entre cada gesto. Todo tenía ritmo, todo tenía intención. Era un lenguaje que pedía respuesta. Dejó el balde en el suelo y se acercó lenta para no asustarla. El sonido de las aves llenaba el aire. Clara levantó la vista. Sus ojos, siempre tan serios, se abrieron apenas un poco. «¿Puedo sentarme contigo?», preguntó Elisa, con una voz que era más suspiro que palabra. La niña dudó, miró el suelo, luego la miró a ella y finalmente asintió. Elisa se sentó sobre la hierba, dobló las piernas y tomó una flor caída. Le mostró el tallo entre los dedos, moviéndolo despacio. Después, con una dulzura que parecía de otro tiempo, hizo un gesto en el aire. «Flor». Clara la observó. Sus manos temblaron un poco y repitió el gesto, 1, 2 veces. Luego sonrió, apenas. Elisa asintió, encantada. «Muy bien, eso es flor». El viento movió las ramas del árbol dejando caer algunas hojas sobre sus cabezas. La niña soltó una risita muda, la primera que Elisa le había visto, y, sin decir nada, volvió a hacer el gesto. Flor. Así empezó todo. Día tras día, cuando la casa quedaba en calma, Elisa encontraba la forma de coincidir con ella.
Un momento en el jardín, unos minutos en el pasillo, un instante mientras guardaban los juguetes. Cada vez que Clara levantaba las manos, Elisa estaba allí. La corregía con ternura, le enseñaba palabras simples: sol, agua, mamá, jugar. Usaban flores para las vocales, piedras para las consonantes. Elisa dibujaba letras invisibles sobre la tierra, y Clara las seguía con el dedo, imitando sus movimientos. El jardín se transformó en un aula secreta, un lugar donde no existían las órdenes, ni los horarios, ni las jerarquías. Solo el sonido suave de dos almas encontrándose. A veces, cuando el sol caía, Clara le traía una hoja y la colocaba sobre la palma de su mano. Elisa entendía sin preguntar. Era su manera de decir gracias. Y a veces, cuando la niña se equivocaba, Elisa fingía que no lo notaba, solo para que ella no se desanimara. Le importaba más la sonrisa que la perfección. Pero en las casas grandes, hasta el aire lleva secretos. Una tarde, mientras las dos practicaban escondidas entre los rosales, una sombra cruzó el corredor del segundo piso. Era doña Ruth, la gobernanta. Se detuvo frente a la ventana y entrecerró los ojos. Las vio. Primero con curiosidad, luego con molestia. Sus labios se apretaron. No dijo nada, pero al día siguiente golpeó la puerta del despacho del señor Ferraz. «Doctor», comenzó con voz grave, «creo que debería saber algo sobre la empleada nueva». «¿Qué pasa con ella?», preguntó él sin levantar la vista de sus papeles. «Se ha tomado demasiadas libertades con la niña, le enseña cosas, gestos, movimientos con las manos». «¿Cosas? ¿Qué tipo de cosas?». Augusto alzó la cabeza, frunciendo el ceño. «No sabría explicarle, señor, pero parecen tonterías». El silencio del despacho se hizo pesado. Elisa fue llamada minutos después. Entró con el corazón acelerado, las manos húmedas por los nervios. El hombre estaba de pie, frente al gran ventanal. El sol entraba por detrás, haciendo que su figura se recortara en la luz. «Me han dicho que usted enseña a mi hija cosas que no debería», dijo él, sin rodeos. «No son cosas malas, señor», respondió ella con calma. «Solo intentaba comunicarme. Su función aquí es limpiar, no educar». «Lo sé, pero…», intentó decir, hasta que él levantó la mano cortando sus palabras. «No vuelva a hacerlo». Elisa bajó la mirada. Sintió el peso de la humillación, pero no el de la culpa. Sabía lo que hacía, y sabía que lo hacía por amor, no por lástima. Salió del despacho sin decir nada. En la escalera, sus pasos sonaron huecos. Esa noche preparó su bolso. Había decidido irse. Pero antes de cerrar la puerta de su habitación, escuchó un golpecito suave. Era Clara, de pie, con un pijama azul y los pies descalzos. No traía palabras, solo un gesto. Corrió hacia ella y la abrazó. Elisa la sostuvo en brazos. Sintió su pequeño corazón latiendo contra el suyo. No dijo nada, porque no hacía falta. Y en ese abrazo silencioso, Elisa entendió que no podía marcharse. La niña no necesitaba una empleada. Necesitaba a alguien que supiera oír con el alma. Apoyó la mejilla sobre su cabello y cerró los ojos. El mundo podía quedarse mudo. Ellas no. El amanecer llegó sin prisa. La lluvia de la noche había dejado un aroma limpio que se colaba por las rendijas de las ventanas. Elisa se levantó temprano, como siempre, pero algo en ella había cambiado. Había decidido quedarse. No por obligación, por amor. Esa mañana, cuando cruzó el jardín con el delantal aún húmedo, vio a Clara sentada sobre la hierba, jugando con las flores que habían caído del rosal. Sus dedos las acomodaban con una precisión que parecía de alguien mucho mayor. Cada pétalo era colocado con cuidado, como si formara parte de una palabra que solo ella podía leer.
Elisa la observó desde lejos, y una sonrisa se dibujó sin querer. El sol comenzaba a filtrarse entre las hojas, dibujando sombras suaves sobre el rostro de la niña. Por un momento el tiempo pareció detenerse. La casa estaba tranquila y el aire, por fin, se sentía ligero. Se acercó despacio, con un canasto en las manos. «Hoy tenemos flores nuevas», dijo, sabiendo que no le respondería con voz, pero confiando en algo más profundo. Clara levantó la mirada y, sin decir nada, tocó su pecho con la punta de los dedos. Luego la señaló a ella. Elisa entendió. «Gracias». La emoción la sorprendió. Asintió y repitió el gesto. «De nada». El vínculo entre ellas ya no era un secreto. Era una raíz que se extendía bajo la tierra, invisible para los demás, pero viva. Cada tarde, después de terminar las tareas, Elisa buscaba nuevas formas de enseñarle. Escribía palabras sobre la arena, usaba ramas como lápices, piedras como puntos, hojas como sílabas, y la niña, atenta, las memorizaba con el alma. A veces, la enseñanza se transformaba en juego. Elisa le pedía que formara gestos con los ojos cerrados. Clara se concentraba tanto que su respiración se volvía profunda, casi musical. Cuando acertaba, abría los ojos y reía, aunque su risa no tuviera sonido. Elisa sentía ese silencio vibrar dentro del pecho. Era como escuchar una melodía que no necesita notas. Una tarde, mientras practicaban bajo el árbol más grande del jardín, Clara se detuvo. Sus manos quedaron inmóviles en el aire. Elisa la miró, esperando. La niña tragó saliva, bajó la cabeza y luego levantó las manos con lentitud. El gesto era distinto, más delicado, más profundo. «Mamá». Elisa sintió que el aire se le escapaba, el corazón le golpeó en el pecho. Se arrodilló frente a ella con lágrimas ardiéndole en los ojos. «Mamá», repitió en voz baja, apenas un hilo de sonido. Clara asintió. Sus ojos se llenaron de agua y volvió a hacer el gesto. «Mamá». Elisa la abrazó sin pensarlo. Las dos se quedaron así, quietas, en medio del jardín. El sonido del viento entre las ramas, el olor del pasto, el calor suave del sol, todo se mezclaba en una especie de plegaria silenciosa. Era un momento sagrado. Cuando Clara se durmió en su regazo, Elisa le acarició el cabello y miró al cielo. Los colores del atardecer pintaban el aire de naranja y violeta. Sus labios se movieron sin voz, pronunciando una frase que solo el corazón entiende. «Gracias». Más tarde, en su habitación, abrió su cuaderno. Sus manos aún temblaban. Escribió despacio. «Hoy, una niña pronunció el nombre de su madre sin decirlo, y el mundo se detuvo». Dejó el lápiz, se recostó en la cama, cerró los ojos. El sonido lejano de la fuente, el aroma a flores, la brisa, todo era distinto ahora. El silencio ya no era vacío, era presencia. A la mañana siguiente, algo cambió también en el rostro de Clara. Sus ojos tenían brillo, sus movimientos, seguridad. Cada palabra que aprendía era un paso hacia una libertad que ni ella misma comprendía del todo. Elisa la observaba como quien cuida una semilla recién brotada. Sabía que pronto florecería. Por las noches, en lugar de orar con palabras, Elisa unía las manos y las movía despacio. Era su manera de agradecer al cielo por haberla puesto en esa casa, y aunque a veces le dolía recordar a sus padres, sentía que ellos estaban allí, acompañándola, orgullosos. El silencio de la mansión empezaba a transformarse. Donde antes había frialdad, ahora había vida. Donde antes había distancia, ahora existía una conversación sin sonido, pero llena de sentido. Y esa conversación, tejida entre una mujer sencilla y una niña que solo quería ser entendida, era el primer paso de algo mucho mayor. Elisa no lo sabía aún, pero su gesto, ese gesto impensado, había comenzado a cambiar el destino de todos. El calendario marcaba junio,
y el aire en la casa Ferraz tenía un brillo distinto. Las flores del jardín estaban en su punto más alto, y los días se alargaban como si el sol también quisiera quedarse un poco más. Elisa lo notó en los preparativos, en el murmullo del personal, en las bandejas que iban y venían del salón principal. Ese día era especial. Era el cumpleaños de Clara. Desde temprano, los empleados corrían de un lado a otro. Había globos, manteles de lino, pasteles de varios pisos. Un equipo de fotógrafos llegaba y salía con cajas de luces. Todo brillaba, todo era perfecto. Pero Elisa, desde un rincón, sentía que algo faltaba, algo esencial. Subió las escaleras con una bandeja de desayuno. Golpeó la puerta del cuarto de la niña. Adentro, Clara estaba de pie frente al espejo, vestida con un vestido beige que le quedaba un poco grande. Sus manos descansaban en el regazo. Su mirada era serena, pero distante, como si no entendiera del todo la razón de la fiesta. Elisa dejó la bandeja sobre la mesa y se acercó. «Hoy es tu día», dijo con una sonrisa suave. Clara levantó las manos y respondió despacio. «¿Por qué hay tanta gente?» Elisa hizo el gesto de festejo y felicidad, pero la niña no sonrió. Miró hacia la ventana, hacia el jardín donde los decoradores colocaban las últimas cintas doradas. «No me gusta», dijo con señas. Elisa la entendió al instante. No era timidez, era incomodidad. El ruido, la presencia de extraños, los flashes, las voces altas, todo eso era un idioma que no le pertenecía. Elisa se agachó a su altura y le tocó la mejilla. «No te preocupes, mi amor», murmuró con ternura. «Hoy haremos una fiesta de verdad, pero de las que se sienten, no de las que hacen ruido». La niña la miró sin comprender, pero algo en el tono de su voz le devolvió la calma. El resto de la mañana pasó entre risas ajenas y órdenes de la gobernanta. Doña Ruth revisaba cada detalle con la misma precisión con la que medía el silencio. Cuando el reloj marcó las 5, la mansión estaba lista, un escenario de cristal, flores y apariencias. El doctor Augusto Ferraz llegó en su auto negro, traje impecable, sonrisa de ocasión. Su entrada fue recibida con aplausos y murmullos. Él saludó con la cabeza, sin mirar demasiado. Elisa lo observó desde lejos. No era desprecio lo que veía en él, sino una tristeza que aún no sabía dónde poner. El hombre poderoso que podía controlar todo, menos la distancia entre él y su hija. Cuando todos estuvieron reunidos, las luces se atenuaron y el pastel apareció en medio del salón. 50 personas alrededor, fotógrafos, empleados, socios, amigos de compromiso, pero el silencio era absoluto. Nadie sabía cómo cantar el feliz cumpleaños a una niña que no podía oírlo. Clara se quedó quieta frente al pastel, con la mirada perdida. Augusto, incómodo, puso una mano sobre su hombro. Elisa, al fondo, observaba la escena con el corazón apretado. Y en ese momento tomó una decisión. Dejó la bandeja sobre la mesa, respiró hondo y dio un paso al frente. Se acercó a la niña sin pedir permiso, sin pensar. Clara la miró sorprendida. Elisa se agachó frente a ella, tomó sus manos y comenzó a moverse despacio, con gestos suaves, firmes, llenos de intención. «Hoy es tu día. Gracias por estar aquí. Eres amada». Clara entendió. Y algo dentro de ella se encendió. Sonrió por primera vez en la tarde y repitió los gestos con una mezcla de timidez y orgullo. Elisa la animó con los ojos. Entonces la niña subió al pequeño taburete junto al pastel, levantó la vista hacia el público, respiró profundo y agradeció en señas. «Gracias por venir, gracias por intentar». El silencio en la sala fue total. Nadie se movía, ni siquiera los fotógrafos. El único sonido era el de la respiración contenida de Augusto, que la observaba sin entender del todo, pero con los ojos vidriosos.
Elisa, detrás, la miraba con una mezcla de emoción y orgullo. Sabía que acababa de ocurrir algo grande, algo que ninguna palabra hablada podría haber dicho mejor. Clara bajó del taburete y corrió hacia ella. La abrazó fuerte, hundiendo el rostro en su delantal. Elisa la sostuvo temblando. Detrás de ellas, alguien empezó a aplaudir. Primero uno, luego otro, hasta que toda la sala estalló en aplausos. No sabían por qué aplaudían, pero lo sentían. Elisa miró a Augusto. Sus ojos se cruzaron por un instante, y en ese breve intercambio, algo cambió. No fue una disculpa, fue un reconocimiento. Un gracias sin voz. La gobernanta, rígida junto a la puerta, murmuró entre dientes: «Se está olvidando de su lugar». Pero nadie la escuchó. Esa noche, después de que todos se marcharon, la casa quedó vacía otra vez. Elisa ayudó a recoger los adornos, mientras Clara dormía en el sofá, exhausta. Augusto se acercó en silencio. «No tenía derecho a hacer eso sin mi permiso», dijo él, pero su voz era más débil que dura. Elisa no respondió, solo lo miró, tranquila. «A veces, señor, el corazón no necesita permiso, solo oportunidad». Él la observó, sin saber qué decir. Luego se dio media vuelta y se fue, pero sus pasos sonaban distintos, más lentos, más humanos. Elisa apagó las luces, cubrió a la niña con una manta y susurró apenas audible: «Feliz cumpleaños, mi pequeña». El silencio volvió, pero ya no dolía. La mañana después del cumpleaños amaneció gris. El cielo tenía el mismo color que el mármol de la casa. Un silencio denso flotaba en el aire, distinto al de otros días. Era un silencio lleno de pensamientos, de cosas no dichas, de sentimientos que buscaban lugar. Elisa despertó temprano. Se quedó sentada un momento en la cama, mirando por la ventana. Aún sentía el eco de la noche anterior, la imagen de Clara moviendo las manos con valentía frente a todos. La dulzura con la que el público la había mirado, el temblor en los labios del señor Ferraz. Nada de eso podía borrarse, pero también sentía el peso de algo más. Sabía que habría consecuencias, sabía que el gesto que había nacido del amor podía ser visto como una falta. Cuando bajó al comedor, la casa ya estaba despierta. Los empleados hablaban en voz baja, evitando mirarla. La gobernanta la observó desde el otro extremo, con una mirada fría. Elisa no preguntó nada. Solo siguió caminando hasta el pasillo principal. Fue entonces cuando escuchó su nombre. «Elisa». La voz venía del despacho. Era él. Entró despacio. El doctor Augusto Ferraz estaba de pie junto al gran ventanal, el mismo lugar donde tantas veces se había refugiado del mundo. Su traje estaba perfectamente planchado, pero su expresión era distinta. Parecía más cansado, más humano. «Cierre la puerta, por favor». Elisa obedeció. El sonido del pestillo marcó el inicio de una conversación que ninguno de los dos olvidaría. «Me han dicho», comenzó él sin girarse, «que anoche decidió tomar el control de mi casa». «No, señor», respondió ella tranquila. «Solo quise que la niña se sintiera feliz». «Feliz», repitió él, con una mueca que no era sonrisa ni enojo. «¿Cree que enseñarle ese lenguaje frente a todos fue felicidad? Fue un espectáculo». Elisa respiró hondo. Sus manos temblaron, pero no su voz. «No fue un espectáculo, señor. Fue comunicación. Su hija habló, con sus manos, con su alma, y todos la entendimos». El hombre giró por fin. Sus ojos se encontraron. Los de él, duros, acostumbrados a mandar. Los de ella, suaves, acostumbrados a escuchar. «Usted no entiende lo que es perder el control», dijo él. «No», respondió ella, dando un paso al frente. «Pero entiendo lo que es perder a alguien porque uno no supo escuchar.
Las palabras quedaron suspendidas. No era una respuesta insolente, era una verdad, de esas que golpean sin gritar. Augusto se acercó un poco más. No necesito que me dé lecciones de paternidad. No se las doy, replicó ella con voz baja. Solo le recuerdo que la niña no necesita un padre perfecto, solo uno que la mire. El hombre apretó los labios. Había algo en esa frase que dolía más de lo que quería admitir. Se apartó, como quien busca aire. «Usted no sabe lo que es perder», murmuró. Elisa bajó la mirada. «Sí lo sé. Perdí a mis padres sin que el mundo se diera cuenta. Nadie los oía. Nadie los miraba. Pero ellos me enseñaron a escuchar con el corazón». La tensión se deshizo poco a poco. No por rendición, sino por comprensión. Elisa se acercó al escritorio y dejó un pequeño papel doblado sobre la superficie. «Esto es de su hija». Él la miró con desconfianza. Tomó el papel. Sus manos, firmes en apariencia, temblaron apenas. Lo abrió. Adentro, letras grandes, torcidas, escritas con esfuerzo. «Papá, yo solo quería que me escucharas». El mundo se detuvo. El aire pareció volverse más pesado. Augusto tragó saliva, pero no logró hablar. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Una, la primera, cayó sobre el papel, borrando parte de la palabra «escucharas». Elisa lo observó en silencio, no con triunfo, con respeto. Sabía que acababa de tocar una herida antigua y también sabía que era necesario. «No es pena, señor», dijo ella al fin, «es escuta». Él cerró los ojos. Apoyó el papel contra su pecho, respirando con dificultad. Elisa dio un paso atrás, sin querer interrumpir. Durante unos segundos solo se escuchó el tic-tac del reloj. Cuando ella salió del despacho, el pasillo parecía distinto. La luz del mediodía entraba por los ventanales y se reflejaba en el suelo de mármol, proyectando destellos cálidos. Elisa sintió una extraña mezcla de tristeza y alivio. Sabía que algo se había quebrado, pero también que algo nuevo comenzaba a nacer. Esa tarde, mientras Clara jugaba en el jardín, Augusto la observó desde la ventana del despacho. Por primera vez, no vio a una niña frágil. Vio a su hija que con solo mover las manos le había mostrado el camino de regreso. Elisa apareció detrás de la niña. Le enseñaba una nueva palabra. El gesto era sencillo, bello, firme. Esperanza. El hombre apoyó la frente contra el vidrio y por primera vez se permitió llorar sin esconderse. El amanecer llegó con un silencio distinto. No el silencio frío de siempre, sino uno tibio, lleno de pensamiento. El sol, aún débil, entraba por las cortinas del despacho e iluminaba la mesa donde Augusto Ferraz había pasado la noche. El papel con la letra torpe de su hija seguía allí. Lo había leído tantas veces que ya no necesitaba mirarlo. Cada palabra vivía en su memoria, ardiendo despacio. «Papá, yo solo quería que me escucharas». Repitió la frase en voz baja, casi como una oración. La acarició con los dedos, como si el papel tuviera piel. Por primera vez en mucho tiempo, el empresario no pensaba en contratos, ni en cifras, ni en pérdidas. Pensaba en la distancia. En esa distancia invisible que se había levantado entre él y su hija, ladrillo a ladrillo, silencio tras silencio. El reloj marcó las 8 cuando bajó las escaleras. Los empleados lo saludaron con respeto, pero él no respondió. Solo asintió. Cruzó el pasillo principal, donde aún flotaba el aroma de cera y pan tostado. En la cocina el sonido de cucharas y tazas llenaba el aire con una armonía simple. Allí estaba Elisa, batiendo masa junto a Clara, que sostenía una espátula demasiado grande para sus manos. La escena lo detuvo. Padre e hija, separados por metros, pero unidos por esa imagen. Elisa hablaba con gestos. La niña reía sin sonido, pero con cuerpo entero.
El movimiento de sus manos era un canto silencioso. Augusto apoyó una mano en el marco de la puerta. Sus labios se movieron sin emitir palabra. Sentía que si hablaba rompería algo sagrado. Esperó. Elisa levantó la vista y lo vio. Se sorprendió, pero no se movió. Siguió amasando con calma, como si el momento necesitara tiempo. Clara, ajena a la tensión, señaló al padre con una sonrisa grande. «Papá», dijo en señas. El hombre tragó saliva. Dio un paso. Su voz salió apenas. Dudó. Quisiera aprender. Elisa ladeó la cabeza. ¿Aprender? Sí, asintió. Lo que ustedes hacen. ¿Cómo se hablan? Quiero entenderla. La niña lo miró, incrédula. Luego se llevó las manos al pecho como si quisiera abrazar el aire. Elisa no dijo nada durante unos segundos. Luego sonrió. Claro que sí, señor. Podemos empezar ahora. Augusto se acercó despacio, con la torpeza de quien pisa un suelo nuevo. Elisa le enseñó el gesto para hola. Él lo repitió. Sus dedos temblaban un poco. Bien, murmuró ella. Ahora diga Clara. Él intentó. Una vez, dos. La tercera le salió perfecta. La niña lo miraba fascinada, y luego, sin contenerse, le rodeó la cintura con los brazos. El hombre se quedó rígido al principio, y después la abrazó. El tiempo se detuvo allí, entre los tres. Elisa, con las manos aún cubiertas de harina, los miraba. No necesitaba participar, solo observar ese milagro silencioso. Desde ese día, las mañanas cambiaron de ritmo. Augusto llegaba más temprano. Se sentaba junto a su hija antes de ir al trabajo. Elisa preparaba café, mientras los veía ensayar palabras con las manos. «Buenos días. Onda te quiero». «Gracias». A veces se equivocaban, otras reían, pero lo más importante era que ya no había barreras. El sonido del hogar comenzó a parecerse al de una canción lenta, el roce del pan tostándose, la tetera silbando, el roce de las hojas del jardín. Era música, música hecha de gestos y miradas. Una tarde, mientras Clara dormía una siesta, Augusto bajó al jardín. Elisa estaba regando las plantas. El agua caía en un hilo constante, reflejando la luz del sol. Él se acercó. «¿Usted cree que todavía puedo aprender?», preguntó. Elisa lo miró sin prisa. «Todos podemos aprender, señor. Solo hay que dejar de tener miedo de parecer torpes». «Hace años que nadie me hablaba así», dijo él con una sonrisa cansada. «Tal vez porque hace años que no escucha con el corazón». Se quedaron en silencio. El viento movía las hojas. Los pétalos flotaban sobre el césped. Por primera vez, el silencio entre ellos no era incómodo. Era un puente invisible, pero firme. Esa noche, Augusto Ferraz escribió una carta. No la firmó, no la envió, solo escribió: «Gracias por enseñarme a escuchar el silencio». La dejó sobre su escritorio. Al día siguiente, Clara encontró la hoja y la dobló con cuidado. Elisa la guardó sin decir nada. A veces, las palabras no necesitan destino. Días después, un detalle pasó inadvertido para todos menos para uno. En el retrato del vestíbulo, ese donde Regina, la madre, sostenía a una bebé, apareció una flor fresca, una sola, pequeña, del jardín. Nadie dijo nada, pero cuando Augusto la vio, sonrió. Sabía quién la había puesto, y entendió el mensaje: ella sigue aquí. Desde entonces, la casa cambió. Las risas se colaron entre los corredores. El ruido de los cubiertos mezclado con señas, las luces cálidas en lugar del blanco frío. El hogar ya no era museo, era casa. Y en esa casa, el amor empezó a pronunciarse sin voz, pero con verdad. El verano se acercaba. Las mañanas eran más largas, y el jardín de los Ferraz estallaba en colores nuevos. Clara ya no caminaba con la cabeza baja. Sus pasos eran ligeros, casi danzados. Cada día aprendía una palabra nueva,
y cada palabra era una ventana abierta al mundo. Elisa había empezado a notar los pequeños milagros cotidianos. La niña que antes evitaba miradas, ahora buscaba rostros. Las manos que antes temblaban, ahora volaban con gracia. Y el padre, que antes solo miraba relojes, ahora miraba a su hija. A veces el cambio no se anuncia con ruido. A veces simplemente sucede. Una mañana, el cartero dejó un sobre la mesa del comedor. Era una invitación, un concierto inclusivo, organizado por una escuela local. Música, danza y lenguaje de señas compartidos. Elisa leyó el texto en voz alta y los ojos de Clara se iluminaron. ¿Podemos ir?, preguntó en señas, moviendo las manos con entusiasmo. Elisa miró a Augusto, que estaba tomando café. El hombre levantó la vista del periódico, algo sorprendido por la emoción de su hija. ¿Un concierto?, preguntó, como si la palabra tuviera un significado nuevo. Sí, dijo Elisa. Es un evento donde los niños con sordera pueden sentir la música, no con los oídos, sino con el cuerpo. Elisa lo miró con calma, sabiendo que aquel detalle lo tocaría donde más dolía. Augusto bajó la taza y asintió. Está bien, iremos. La noticia corrió por toda la casa. Clara no cabía en sí de alegría. Esa noche no quiso dormir. Practicaba gestos frente al espejo. Elisa la acompañaba, riendo en silencio, corrigiendo algún movimiento, inventando otros. Y el padre, desde la puerta entreabierta, las observaba. Sus ojos se humedecieron, pero no entró. Había aprendido que algunas cosas hermosas no deben interrumpirse. El día del concierto amaneció brillante. El cielo parecía recién lavado, y el aire olía a promesa. Augusto condujo el auto mientras Elisa y Clara miraban por la ventana. El paisaje pasaba lento, y cada tanto la niña señalaba algo. Un caballo, un molino, una nube con forma de corazón. El padre sonreía sin decir palabra. Era la sonrisa de quien empieza a recordar cómo se siente estar vivo. El teatro estaba lleno. Familias enteras, maestros, niños de todas las edades. Algunos usaban audífonos, otros no. Todos esperaban con la misma emoción. El escenario tenía luces suaves y cortinas color crema. En el centro, una plataforma donde vibraban los parlantes. Allí, los niños podían sentir la música a través del suelo. Cuando llegó el turno de Clara, Augusto tomó su mano. «No te preocupes», le dijo en voz baja y con las señas que había aprendido. «Estoy aquí». La niña asintió. Elisa le acomodó un mechón de cabello detrás de la oreja. «Disfrútalo», le susurró. «Este es tu momento». Clara subió al escenario. Su vestido azul brillaba bajo las luces. El silencio llenó la sala. El primer acorde comenzó a vibrar. Un sonido grave, profundo, que se sentía en el pecho más que en los oídos. La niña cerró los ojos y levantó las manos. La música se volvió visible. Cada gesto traducía una nota. Cada movimiento era una palabra que solo el alma comprendía. El público contenía la respiración. Los gestos de la niña no eran simples traducciones, eran poesía. Era el cuerpo hablando lo que el sonido no podía decir. Elisa, entre bastidores, tenía las lágrimas detenidas en las pestañas. Había visto a Clara crecer, florecer, pero nunca la había visto brillar así. En la primera fila, Augusto la observaba con el corazón abierto. Todo lo que había callado durante años se deshacía con cada gesto de su hija. La niña movió las manos con fuerza y en su rostro había paz. De pronto, él entendió, no con la mente, con el alma. Cuando la música terminó, el silencio volvió, pero no era vacío, era reverencia. Y entonces todo el público comenzó a aplaudir en señas, cientos de manos agitándose en el aire como olas blancas de amor. Elisa cubrió su boca
llorando. Augusto se puso de pie. Su respiración era temblorosa, sus ojos inundados, y en medio de aquella multitud habló en señas hacia su hija. «Te amo». Clara lo vio, y sus ojos se llenaron de luz. Saltó del escenario directo a sus brazos. Elisa se acercó, despacio, y los rodeó a ambos con los brazos. El público seguía aplaudiendo en silencio, sin saber que estaban presenciando algo más que una presentación. Estaban viendo cómo el amor aprendía un nuevo idioma. La niña apoyó la cabeza en el pecho de su padre. Él la abrazó con fuerza, sin miedo, sin vergüenza. Y por primera vez en muchos años, Augusto Ferraz lloró en público. No de culpa, de gratitud. La luz del escenario los bañaba a los tres. Era como si el mundo entero se detuviera para escuchar ese abrazo. Y aunque no se oyera nada, todo sonaba perfecto. Pasaron los meses. El eco del concierto seguía vivo en los pasillos de la casa Ferraz. Cada rincón parecía conservar un pedazo de aquel día, como si el aplauso en señas se hubiera quedado suspendido en el aire. Clara seguía practicando. En la mesa, frente al espejo, frente a las flores del jardín. Sus manos se movían con agilidad, creando un universo entero con cada gesto. A veces se reía sola. Otras veces se quedaba en silencio, observando el mar desde su ventana, con esa calma que solo tienen los que han aprendido a escuchar sin oídos. Elisa la acompañaba cada tarde. Ya no era solo la empleada. Era su maestra, su guía, su amiga. Compartían el lenguaje del alma, y a través de ese idioma invisible, ambas habían encontrado lo que el mundo les debía: pertenencia. La mansión había cambiado. Las luces eran más cálidas. El aire olía a pan y café. El eco de los pasos ya no sonaba vacío. Hasta los retratos en la pared parecían sonreír un poco más. Augusto también era otro. Había dejado de medir su tiempo en reuniones y llamadas. Ahora medía su día por la cantidad de gestos que aprendía. Cada palabra en señas era una conquista, una redención. Por las mañanas desayunaban juntos. Elisa servía el café. Clara hacía preguntas en señas, y Augusto, con paciencia, intentaba responder. A veces se equivocaba, y las dos reían, pero nunca se rendía, porque entendió que comunicarse no era hablar, era estar presente. Una tarde, mientras Clara dormía la siesta, Augusto llamó a Elisa al despacho. Ella entró, con las manos aún húmedas por el jabón de la cocina. El hombre estaba sentado frente a un documento. Cuando la vio, se levantó. «Elisa», comenzó, «quería agradecerle». «No hay por qué hacerlo, señor», respondió ella, bajando la mirada. «Solo hice lo que sentí». «No», insistió él, «usted hizo mucho más que eso. Me enseñó algo que ni el dinero ni los títulos podían enseñarme. Me enseñó a oír». Elisa sonrió, con esa serenidad que solo tienen los que aman sin esperar nada. Augusto tomó el documento y se lo entregó. Ella lo abrió. Era un proyecto. Fundación Clara Ferraz. Un espacio para enseñar lenguaje de señas a niños y familias de toda la región. «Quiero que usted esté al frente», dijo él. «Nadie mejor que usted para dar voz a los que aún no son escuchados». Elisa levantó la vista, incrédula. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Yo?», murmuró. «Sí», respondió él con firmeza. «Usted cambió mi casa, cambió mi hija, cambió mi vida». El silencio entre ambos se volvió cálido. Elisa apretó el documento contra el pecho, y en ese gesto, sin palabras, aceptó. Cuando Clara despertó, la noticia ya era parte de un nuevo comienzo. Los tres salieron al jardín. El cielo tenía el color exacto de la esperanza. Las flores mecían la tarde. El viento traía olor a tierra, a pan, a vida. Caminaron juntos hasta la puerta. Elisa se detuvo y miró el horizonte. El mar estaba en calma, reflejando la luz dorada del atardecer.
Elisa suspiró, y sus labios se movieron despacio, con la delicadeza de una oración que se entrega al aire. El silencio, cuando se escucha con amor, también habla. Clara, al lado, hizo el mismo gesto, y el padre, detrás de ellas, lo comprendió. Sin necesidad de sonido, sin necesidad de traducción, las olas rompían suavemente contra la orilla. Las tres siluetas se recortaban contra el cielo naranja. Una mujer que creyó ser invisible, un hombre que había olvidado escuchar, y una niña que les enseñó el idioma del alma. Esa tarde no hubo palabras, solo un abrazo largo, tibio, eterno. Un abrazo que decía todo lo que la vida no supo decir a tiempo.